Hola a todos, les saludamos Victoria Martín y Luis Roman y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Podcast Parques. Este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de Conexión ANPR. Recuerden que dentro de Podcast Parques está esta sección llamada Intercambiando el Espacio. Es en donde compartiremos de la mano de expertos internacionales, experiencias, retos e información actualizada que te servirá a ti para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente, iniciando ya el segundo mes de este gran año. Luis, ¿qué tal enero? Bueno, pues creo que está pintando mucho mejor que en el 2020, Victoria. Estuvo tan difícil el año, lo hemos dicho ya en otras ocasiones en este espacio, que creemos que con la llegada de la vacuna, la reapertura de los parques, la posibilidad de que empecemos pronto a reunirnos nuevamente, le abre muchas posibilidades nuevamente al espacio público. Y yo creo que una de las cosas más importantes es lo que nos ha dejado esta pandemia en términos de conciencia hacia el espacio público, la necesidad de crear más y mejores espacios y el papel fundamental que cubre el espacio público en la vida de los seres humanos. Entonces, bueno, esperamos que este 21 sea muy bueno para todos y bueno, pues el día de hoy vamos precisamente a seguir celebrando la narrativa del espacio público con nuestro invitado, Victoria. Wow, Luis, hoy tenemos a Jesús Aguirre, él es superintendente de la Oficina de Parques y Recreación de Seattle, Washington, y pues si quieren conocer su gran trayectoria pueden revisar su semblanza entera en las notas de este podcast. Pero pues Jesús, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos en este gran proyecto. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. Para iniciar esta conversación, me gustaría que pudieses contarnos un poco acerca de la historia personal. Al ser latino, pues eres un ejemplo para seguir para muchas personas y nos gustaría conocer un poco de su trayectoria, qué estudió, cómo llegó a ser un profesional en este sector de espacios públicos. Pues gracias. Sí, o sea, yo soy mexicano, yo nací en Saltillo, Coahuila, y mis padres cuando yo fui chico nos mudaron a los Estados Unidos en busca de educación, ¿verdad? De una mejor vida. Y desde chiquitito yo pensaba que iba a ser doctor. Y mi mamá decía, puede ser un doctor, un sacerdote o un maestro. Y bueno, decidí ser maestro al principio de mi carrera. Fui maestro de ciencias en Los Ángeles por un par de años y trabajé un poco en el área de educación. Pero la educación me llevó a Washington, D.C., en donde estuve trabajando ahí, pero el alcalde de Washington, D.C. me invitó a apoyar un poquito el Departamento de Parques y Recreación ahí en Washington, D.C., porque había tenido muchos problemas. Entonces, tuve la oportunidad de ser director ahí en el trabajo el Departamento de Parques y Recreación y realmente, pues, me enamoré del trabajo, ¿verdad? Es algo tan importante, no solamente para los chiquitos, pero para todos, toda edad de gente y el poder que tienen los parques para cambiar la vida positivamente, pues me inspiró mucho y seguí en ese trabajo. Yo estudié biología porque, pues, como les dije, iba a ser doctor, pero no lo hice. Pero también después estudié un poquito los negocios. Y después en el año 2015 me vine acá para Seattle en busca de otra aventura, ¿verdad? También en el Departamento de Parques y Recreación. Y así llegué a esto. También he tenido la oportunidad y el honor de trabajar a nivel nacional con la Asociación Nacional de Recreación y Parques aquí en los Estados Unidos, haciendo mucho el trabajo muy similar como el que hacen ustedes y realmente me encanta ver, o sea, la manera en cual en todas las ciudades y tenemos problemas similares y cómo hemos podido buscar soluciones, ¿verdad? Y es tan importante y la creativa y la dedicación que nos enseñan las personas dedicadas a este trabajo, pues me inspira mucho. Jesús, bueno, y para los que no sepan un poquito, Jesús es superintendente del sistema de parques de Seattle. Esa es la posición más alta dentro de un sistema de parques en los Estados Unidos. Y una de las cosas que a nosotros, obviamente, le reporta a Jesús a un consejo, hay una estructura orgánica desde el alcalde y otras figuras, pero una de las cosas que más nos entusiasma
de poder platicar contigo hoy, Jesús, y para que tú que nos estás escuchando puedas ampliar mucho esta visión, no solamente el valor de que Jesús sea latino, de que tenga muchísimos años trabajando en el área de parques y recreación, sino el hecho de comandar y de manejar los destinos de una agencia de parques y recreación que se dedica precisamente a la felicidad. El negocio de los espacios públicos es hacer feliz a las personas, es ayudarlas un poquito a mejorar esta vida que tienen, esta calidad de vida que de pronto, siempre lo hemos hablado, en el papel igualizador o democratizador del espacio público, funge un papel muy importante. Y bueno, esta superintendencia de Jesús y este trabajo que está haciendo Jesús lo hace a partir de una estructura o célula básica y fundamental en los Estados Unidos, que es una agencia de parques y recreación que existen por miles en Estados Unidos. En cada condado, en cada ciudad hay una agencia de parques y recreación. Siempre hemos tenido muchísima curiosidad desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación en México, cómo poder entender cómo funciona una agencia, a qué se dedica, cómo se fondea, cuáles son sus responsabilidades y un montón de cosas más que el día de hoy, por eso estamos tan felices de platicar con Jesús, que pudiéramos escuchar de él, pues las experiencias vivas de cómo él en sus responsabilidades maneja, gestiona, administra una organización tan importante, una organización de gobierno tan importante y en una ciudad tan importante e interesante como Seattle. Cuéntanos un poco, Jesús, ¿qué es una agencia para empezar? ¿Cuáles son sus principales objetivos, como ahorita lo comentaba? ¿Cómo se fondea? Si trabajas también de la mano, además de con los funcionarios públicos de Seattle, con el tercer sector que le llamamos en América Latina a las organizaciones no gubernamentales, a las non-profits, a las conservancies. Cuéntanos un poco a profundidad el tema de la agencia desde tu perspectiva como líder de una de ellas. Sí, bueno, aquí en Seattle, y como dices, Luis, en la mayoría de las ciudades, el sistema de parques y recreación que vienen siendo los parques, los centros comunitarios, las piscinas, etcétera, vienen bajo pues, el alcalde, ¿verdad? El alcalde se encarga de todo eso, igual que como el departamento de transporte, etcétera. Entonces, de parques y recreación, yo soy, como dices, el superintendente, entonces yo me encargo de todo lo que tiene que ver con parques y todo lo que tiene que ver con recreación. Aquí en Seattle tenemos, son aproximadamente el 10% del terreno de la ciudad de Seattle se dedica a parques. Entonces, es un sistema que realmente tiene años y años y años de inversión que han hecho las personas públicas, los residentes, la comunidad, pues para crear este sistema que realmente es uno de los mejores aquí de los Estados Unidos. Entonces, mi trabajo se encarga de llevar una visión sobre, como dices tú, qué papel tomamos nosotros en la vida de los residentes de la ciudad aquí de Seattle. Y nos enfocamos en tres cosas. Primeramente, en apoyar a la salud física y mental de los residentes. O sea, eso puede ser simplemente con darles acceso a lugares públicos, pero también en nuestros programas físicos de yoga, de ejercicio, etcétera, de natación, para pues, apoyar la salud física. Y también sabemos, y especialmente durante la pandemia, que los parques y las áreas públicas, las áreas abiertas son tan importantes para la salud mental, ¿verdad? De todos los residentes. Entonces, ese es un aspecto principal de nuestra misión aquí en Seattle. La segunda también se encarga se trata de la salud, básicamente del medio ambiente, ¿verdad? Nosotros teniendo tanta responsabilidad sobre, son 6,200 acres que hectáreas son que 2,500 más o menos. Sí, más o menos. Entonces estamos en cargo de todo eso. Entonces nuestras mismas operaciones, la manera en que mantenemos los parques, tenemos que ser responsables en cómo hacerlo. O sea, no seguir contaminando el medio ambiente. Y también tenemos un papel grande en educar a la gente sobre la importancia de todo esto y cómo podemos mantener el medio ambiente y realmente batallar contra el cambio del clima, que es tan importante para todos el planeta. Y entonces la tercera parte para nosotros es lo de la comunidad, ¿verdad? Sabemos que en cada comunidad estamos nosotros y tomamos un papel muy importante de unir esas comunidades, de apoyar la salud de una comunidad de manera social, ¿verdad? Y en esos tres aspectos trabajamos nosotros.
Y se trata de los programas, se trata de cómo mantenemos y cómo diseñamos y construimos nuevos parques, etc. Nosotros estamos, o sea, como somos una agencia del gobierno municipal, entonces nuestro presupuesto viene del gobierno, de los impuestos, para decir que pagan los ciudadanos, los residentes de la ciudad. Y tomamos esos recursos y estamos encargados entonces de repartirlos, ¿verdad?, en programas. ¿Qué porcentaje, esto es importante, Jesús, qué porcentaje, a lo mejor es un poco compleja la pregunta, pero si pudieras pensar que en una bolsa se meten todos los impuestos de los residentes de Seattle, ¿qué porcentaje se va para el mantenimiento, la operación y la programación de los parques y de tu sistema? Tenemos dos maneras, tres maneras donde vienen los ingresos para nosotros. Los impuestos, o sea, le llamamos el general fund, o sea, donde viene lo principal para los parques, viene siendo aproximadamente, voy a decir, como el 5% del presupuesto de toda la ciudad. Además, tenemos nosotros también una manera, tenemos que juntar ingresos también de parte de los programas y como rentamos los campos o los programas que hacemos, tenemos que juntar unos fondos también de esa manera. Y hace como 6 años aquí en Seattle nos dieron el derecho de poder poner impuestos directamente a las casas, o sea, las habitaciones de los residentes de la ciudad, que también nos trae unos fondos para todo esto. Entonces, por ejemplo, el presupuesto de la ciudad, me imagino que es como a nivel de un poquito menos de 2 billones de dólares. Nuestro presupuesto para este año pasado fue aproximadamente 260 millones. Entonces, con esos varios pedacitos viene siendo un poquito más del 10%. ¿Y cuántos habitantes tiene Seattle? Aproximadamente 700,000. Para una ciudad de 700,000 habitantes, estás hablando de 200 ¿cuánto? 260 millones de dólares que tú administras, que no es el único fondo. Eso es total. Total. Ok. Aproximadamente 100 millones vienen directamente de la ciudad, aproximadamente 50 millones vienen de este otro fondo que se llama el Park District, que podemos hablar, y luego lo demás viene de las concesiones de los ingresos que tenemos de la operación. Eso es casi $400 per cápita, $400 por persona que invierte la ciudad en relación al sistema de parques. Y tenemos, o sea, a nivel del país, de aquí de los Estados Unidos, es alto. Esa cantidad es tremenda comparada a otros. Bueno, ustedes están en el top 15 del ranking del Trust for the Public Land. Para eso es el dinero, ¿no? También para poder elevar los indicadores y tener una mejor posición, ¿no? Sí, así es. En Washington, D.C., tuve el mismo trabajo, ¿verdad? De director de la agencia. El presupuesto era como aproximadamente 65 millones y más o menos la misma población, o sea, casi 700,000 habitantes. Entonces es que como el 20%, ¿verdad?, del presupuesto que teníamos. El que tienes en Seattle, pero aquí hay un tema importantísimo en función de la recaudación de impuestos, porque ustedes como agencia, que esta es una de las cosas que a mí más me interesaba poder que platicáramos contigo, es este tema de cómo hacer para poder fondear un sistema de parques y cómo le vamos demostrando a los funcionarios públicos y a los políticos que tú empezaste a decir algo bien importante. Estamos trabajando en 3 vertientes. Una es la salud. Y yo he visto un indicador por ahí en los Estados Unidos que por cada $1 que le meten al sistema de parques de los Estados Unidos se ahorran $3 en salud. Cuando uno escucha esos números, uno trata de convencer al político entonces con esos argumentos para decir, es mejor negocio el poder invertir en los espacios públicos porque vas a ahorrar dinero y también vas a tener ingresos. Pero también hay que decírselo a los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el tema de poder trabajar con convencer a la ciudadanía? Porque me queda muy claro que los ciudadanos de Seattle quieren mucho su sistema de parques porque pues, el dinero viene de ellos a final de cuentas, ¿no? Absolutamente, sí, exactamente. Aquí en Seattle la cultura, o sea, se trata mucho de salir afuera, de caminar, de hacer ejercicio afuera. Entonces los parques son tan importantes para la cultura aquí de Seattle.
Y por eso durante ya generaciones han invertido tantos fondos para el desarrollo del sistema. Pero también es bien importante esta conversación de pues convencer a la gente que pues se tiene que invertir más, ¿verdad? O sea, aunque los fondos que recibimos nosotros actualmente son bastantes y nos sentimos muy afortunados de recibir tanto, pero yo sé que las necesidades de nuestra comunidad y lo que quiere la comunidad, nunca vamos a poder tener suficientes fondos para darles lo que necesitan y lo que quieren, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otras maneras de atraer recursos. Una manera, obviamente, es de trabajar con voluntarios, ¿verdad? Nosotros tenemos un ejército de voluntarios tremendo aquí que cada año invierte más de 40,000 horas de trabajo en nuestros parques. Y esos son fondos que no tenemos que entonces gastar en el mantenimiento. Pero también las organizaciones que tenemos aquí, como dices tú, los NGOs, los Community-Based Organizations que trabajan también con condiciones similares a las nuestras, que tenemos que trabajar juntos a ver cómo podemos unir nuestros esfuerzos para lo mismo. Y obviamente también los negocios, o sea, eso de la economía. Aquí cualquier persona que va a comprar una casa, siempre ven los agentes de los real estate, los que venden las casas, siempre les ponen, hay X parques a cierta distancia de esta casa y entonces le da más valor a las casas. Y eso pasa en todos los Estados Unidos. Entonces sí tenemos que seguir, o sea, convencer a toda la gente que realmente es una inversión que es barata, ¿verdad? Comparada a los beneficios que se traen con los parques. Cuéntanos un poquito, Jesús, cómo funciona la agencia al interior, cuántos empleados tiene, cómo está organizada. Creo que una de las cosas y grandes retos que tenemos en América Latina es poder articular los servicios de las municipalidades, porque sí contamos obviamente con áreas deportivas, culturales, sociales, ambientales. Creo que por ahí el problema que a veces tenemos es que están desarticuladas y falta un poco el entender de quién es el parque, quién lo administra, quién lo gestiona, etcétera. Y me parece que el contar con una agencia y el tener un sistema de parques tiene esta virtud de poder articular todo. ¿Cómo trabajan ustedes para poder al mismo tiempo mantener, programar, operar, concesionar y hacer todo? Un poquito el organigrama tal vez, y que la gente pudiera conocer, tú que nos estás escuchando, cómo funciona a final de cuentas, cómo se gestiona la agencia, ¿no? Para nosotros tenemos, con respecto al personal, aproximadamente 1,000 empleados, como 900 empleados de full time, ¿verdad? Que están aquí durante el año entero. Pero como en cualquier otro lado, sabemos que durante el verano los parques se usan mucho más, los programas, cuando no están los chiquititos en la escuela, hacemos campos, etcétera. Tenemos casi el doble del personal durante el verano. O sea, y estas son personas que vienen a trabajar solamente durante esos meses o durante tiempo limitado durante el año o durante el día, ¿verdad? Entonces, ese es el personal. Tenemos varias divisiones, como dices, tenemos gente que se encarga, una división del mantenimiento, que se encarga de todo lo que pasa afuera, de mantener los parques, los campos, los árboles, todo lo del césped, etcétera. Esa división es la más grande que tenemos porque es un sistema más o menos grande para una ciudad. Entonces tenemos muchos parques, tenemos bastante personal ahí. También tenemos la división de recreación, y esos son los que se encargan de los programas, manejan los centros comunitarios, los centros que tenemos de varios otros programas, y eso también es del tamaño similar a la división de parques, del mantenimiento de afuera. Tenemos también una división que se encarga del desarrollo de los parques, el mantenimiento de los edificios, de los centros, de todo lo que tenemos, y también del diseño y desarrollo de parques y edificios. Y se encargan de planificar para ver dónde vamos a necesitar, trabajan con la comunidad para diseñar los parques y luego trabajan con los contratistas, ¿verdad?, para construir los parques, etcétera. Y además tenemos un grupo que se encarga de las concesiones, de los permisos de rentar, todo eso.
Y aparte de eso tenemos ya lo que se trabaja de back of the house, el trabajo que tenemos como lo de la contabilidad, de recursos humanos, del presupuesto, de cómo pagamos los biles, etcétera. Es otro grupo que se encarga de todo eso. Básicamente esa es la organización. Dentro de otras partes tenemos un grupo que está empezando a hacer de lo que estamos platicando, de buscar colaboraciones, de buscar otros fondos, de buscar otros recursos, sea de voluntarios, sea de las empresas que nos puedan dar donaciones, etcétera, para traer más recursos. Está increíble escuchar todo esto porque hay muchas cosas de lo que mencionabas que ya tenemos en México. O sea, algunos otros países de Latinoamérica tenemos todo esto, pero como decía Luis, no está articulado. Todos estos esfuerzos son aislados, entonces no logramos como mejorar o llevar el máximo provecho de nuestros espacios, porque hay tantas oficinas de la municipalidad que están involucradas que no existe esa comunicación para que el ciudadano al final pueda tener el mejor espacio. Y hablando de esto que son los diferentes actores que tienen que estar involucrados y todos los proyectos que ustedes hacen, cambiando un poquito la plática, me gustaría que nos comentes acerca de esto que mencionabas del Park District, de todo lo que está involucrado, cómo lo llevan a cabo, todo lo que necesitan, el funding. Cuéntanos un poquito. Sí, el Park District es algo que es nuevo aquí en Seattle. En el año 2014 hubo un movimiento para hacer lo que estábamos hablando de convencer a los residentes de la ciudad que tenemos que invertir aún más en nuestro sistema de parques. Y se basó todo eso en el hecho de que teníamos ya, o sea, la economía aquí en Seattle tuvo unos años donde bajó todo, entonces no se invirtió suficiente en el sistema, o sea, en el mantenimiento o en el desarrollo o en el crecimiento del sistema. Entonces había mucho trabajo que no se había hecho, entonces teníamos que invertir en eso para elevar otra vez el sistema a donde queríamos que esté. Entonces es un sistema legal que nosotros como la agencia podemos directamente cobrar impuestos al valor de cada habitación, cada casa que está aquí en Seattle. Y lo hacemos cada año podemos recaudar cierto porcentaje del valor de las casas. Y ese es otro fondo otra manera en que nos da fondos para invertir. El problema es que, por ejemplo, esa es una de las 3 maneras que recaudamos fondos. Es aproximadamente 50 millones por año, pero esos fondos se usan, por ejemplo, tenemos algunos que usan para construcción, otros para mantenimiento, otros para recreación. Y cada aspecto de nuestro trabajo no se puede decir, bueno, esto solamente viene del Park District, o esto solamente viene del Fondo General, o esto solamente viene de otra parte. O sea, todo está integrado. Entonces, la comunicación con el público de decir, bueno, ¿en qué estamos gastando esos $50 millones? Es un poco difícil porque, por ejemplo, una piscina y las operaciones de una piscina, tenemos programas de natación que vienen de concesiones. Tenemos programas de natación que damos becas para las familias que no pueden pagar. Tenemos el mantenimiento del edificio, de la piscina, viene de otros fondos. Todo está integrado. Pero eso es y no me estoy quejando, ¿verdad? Obviamente es importante saber que estos fondos que son muy importantes para poder manejar este sistema, y ese modelo de Park District es algo que varios municipales aquí en los Estados Unidos quieren hacer lo mismo. Porque eso nos protege un poquito, porque el ingreso que viene los fondos que vienen de la ciudad directamente, pues esos se afectan con la economía. Entonces, últimamente cuando batallamos tanto con la pandemia, esos fondos bajaron bastante y tuvimos que reducir nuestro presupuesto. Pero tuvimos la posibilidad y la flexibilidad con estos fondos del Park District para cambiar los ingresos para las operaciones que ya no podíamos apoyar con los fondos que venían de la ciudad. O sea, nos ayudó bastante en poder navegar esta economía.
Jesús, tú eres un profesional en Parques y Recreación, certificado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos. Tienes ambas certificaciones y además estás en el consejo de la NRPA de Estados Unidos. Y eso nos habla de que tu compromiso no termina como superintendente de los parques en Seattle, sino eres una persona que vas mucho más allá y seguramente estás siempre buscando para ti, para tu equipo, una constante capacitación, el desarrollo profesional, el networking, que es súper importante, y obviamente el darle oportunidad también a tus colaboradores de que crezcan profesionalmente, porque a final de cuentas la educación hace que nosotros que estamos dedicados a esto podamos hacer nuestro trabajo de mejor manera. ¿Cómo ha impactado tu relación con estas organizaciones como la NRPA, esta idea de poder ofertar capacitación para tus colaboradores y en lo personal, en tu forma de liderazgo y cómo has crecido profesionalmente uniéndote a estas organizaciones? Muchas de las personas que escuchan este podcast son personas que están trabajando, son profesionales, están queriendo hacerse de un espacio. A mí me gustó muchísimo al inicio del podcast que nos comentaste que, bueno, a lo mejor no pensabas terminar trabajando en los parques y en la recreación, pero porque fue hace mucho, pero que la verdad es que estás realizado, ¿no? No solamente profesionalmente, sino como ser humano. Y esto es importante que lo escuchen las personas que de pronto oigan este podcast de ti, cómo ha impactado esto en tu vida, porque estamos queriendo convencer a muchas personas de que tomen el espacio público en los parques y la recreación como una carrera, ¿no? Y bueno, Estados Unidos está haciendo muchos esfuerzos con los young professionals, con los jóvenes profesionales, para hacerlos ver que esto es muy importante para la realización de un ser humano en la vida personal y en la vida profesional. Y ahora más con la pandemia, porque como que ahora la pandemia nos ha enseñado de que la vida es tan frágil y estamos aquí de paso. Ya lo había hecho la vida per se, pero la pandemia nos lo vino como a restregar en la cara, ¿no? Y como que este es un buen momento para que mucha gente tome reflexiones de que trabajar en esto, en lo que hacemos, es realmente un tema de vida, ¿no? Una profesión que ayuda a cambiar la vida de muchas personas. Absolutamente, sí ayuda a cambiar y a mejorar la vida de tantas personas. Y el hecho de involucrarse uno con la profesión, ¿verdad? Porque somos profesionales y aunque trabajamos afuera en parques, con los deportes, esta es una profesión tan importante. Para mí ha sido bastante importante unirme con estos movimientos, ¿verdad? O sea, con la conversación a nivel nacional, porque por un lado, uno nunca tiene las respuestas para todo y es tan importante ir a los congresos y hacer el networking, como dices, para aprender de uno a otro y también de tener a personas que uno puede llamar y decir, yo no entiendo cómo hacer eso, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Verdad? Es tan importante. Pues para mí ha sido fantástico. También otra parte que creo que hacen ustedes que es tan importante es el desarrollo de los empleados que tenemos actualmente en los parques, porque aquí en los Estados Unidos tenemos que seguir diciéndoles que somos profesionales, o sea, tenemos que invertir en nuestra profesión, tenemos que invertir en nuestra educación, en nuestro crecimiento, porque nosotros estamos aquí para ayudar a la gente y solamente podemos ayudar a la gente si entendemos cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan de nosotros y si sabemos cómo ayudarlos, ¿verdad? Entonces, la comunidad, la gente cambia y nosotros tenemos que cambiar con ellos. La pandemia nos ha enseñado tanto, como dices, o sea, no sabíamos nada de lo que venía, pero sabemos que nuestros residentes, especialmente los latinos, los afroamericanos, las personas que ya están de baja salud, están sufriendo tanto. Nuestro trabajo como aquí en Parques de Recreación, aunque podemos decir que es diferente de lo que hacíamos antes, pero es lo que necesita la gente y en eso a eso nos tenemos que dedicar. Y para dedicarnos en eso tenemos que siempre estar invirtiendo en nuestra propia educación, sea platicando con otros profesionales o
persiguiendo certificación o congresos, etcétera, es tan importante. Yo quiero pedirte consejo y que nos apoyes un poquito. Sé que parques y recreación en Estados Unidos pues está mucho más desarrollado que en muchos países de Latinoamérica, y en especial que mencionabas desde el principio estas agencias de parques y recreación, no solo el sector. Entonces, a pesar de que ya lleva años, tú con tanta experiencia y con tu involucramiento en diferentes proyectos, me gustaría que nos pudieras dar algunos consejos para nuestros profesionales de parques o estas personas que liderean espacios o que están en esta rama de los espacios públicos dentro de las mismas municipalidades. ¿Cómo podemos ir como empujando a la agenda de los políticos que Luis mencionaba, esta creación de las agencias, la importancia, el cómo hacerlo un poquito, ¿no? Sí, es una gran pregunta, ¿verdad? O sea, para mí, bueno, te diría varias cosas. Primero que nada es el hecho de que tenemos que contar las historias, o sea, de convencer a la gente que este trabajo es importante. Cada uno de nosotros podemos recordar un momento que tuvimos en un parque o en un programa, ¿verdad? O sea, eso viene, todos tenemos esas experiencias o una vez que caminamos en un lugar público o un espacio abierto, ¿verdad? Todos sabemos que es tan importante. Tenemos que seguir trabajando en cómo contamos esos cuentos, ¿verdad? Y después también se trata de colaboración, porque una cosa que batallamos aquí en Seattle y en Washington, D.C., en cualquier otro gobierno que he trabajado yo, es de que queremos decir, bueno, este es mi trabajo. Esto no es mi trabajo, pero esto sí es y tú no lo puedes hacer porque es mi trabajo. Esa separación. Esa separación que nos causa tantos problemas. Tenemos que colaborar, y especialmente en un sistema que no está unido, tenemos que juntarnos todos y decir, bueno, tú eres experto en X cosa, yo puedo hacer esta cosa, esta otra persona hace esta cosa. No nos tiene que importar quién lo va a hacer, sino que se tiene que hacer. O sea, la visión de la salud de la gente, de la salud del medio ambiente, de la fuerza de nuestras comunidades, es trabajo de todos, y no tenemos que sentir ese que no, esto es mío, ¿verdad? Colaborar y hablar y unirnos. Y lo último que diría, y lo más importante, es eso de que nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, ¿verdad? Y tenemos que siempre estar hablando con ellos, preguntando, analizando, que ellos nos tienen que decir qué es lo que estamos haciendo. Porque yo puedo desarrollar un programa o un parque que para mí es fantástico, pero si no lo usa la gente o si no les importa, o lo hicimos mal, pues fue una inversión de fondos que no se debería haber hecho, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre reconocer quién es nuestro cliente y siempre estar unidos con ellos en la conversación. Y estas cosas tienen que venir de ellos. O sea, nosotros somos profesionales y obviamente aprendemos, pero la necesidad y los programas y todo viene de ellos. La otra cosa que diría también que nos ha enseñado bastante la pandemia es de que nosotros estamos aquí para la gente, pero estamos aquí para la gente que tiene menos, o sea, para las personas que realmente, o sea, el valor que tienen los parques para nosotros es 10 veces más alto para las personas que tienen menos, ¿verdad? Yo tengo tanto privilegio, pero hay mucha gente que no lo tiene, y los parques y los espacios públicos y los programas que nosotros ponemos son mucho más importantes para estas comunidades que tienen menos. Y siempre tenemos que tener esto en mente cuando estamos trabajando. Sí, por ahí son los últimos espacios o los únicos espacios que mucha gente tiene. Por eso es tan relevante el quehacer de nosotros como profesionales. Hemos recogido en estos 38 minutos que llevamos de podcast un montón de reflexiones con Jesús. Ya nos lo dijo, Jesús es mexicano, nació en Saltillo y tiene 50 años en los Estados Unidos y ha hecho un excelente trabajo con el español en este podcast, que te agradecemos muchísimo, Jesús. A mí me gustaría, antes de ir cerrando, recoger unas últimas reflexiones de parte tuya sobre tu visión, ya lo decía bien Victoria, con toda tu experiencia, tu trayectoria,
A final de cuentas, los años y las canas que nos van saliendo en el pelo nos dan un poco de sabiduría, o por lo menos esa sería la idea. Y creo que tú tienes acumulados muchísimas experiencias que te pueden dar un poquito una lectura de qué puede venir para los parques, para la recreación, para los espacios públicos a partir de esta pandemia, porque creo que todavía en los próximos meses tenemos que aprovechar este encierro y pues a final de cuentas el aislamiento que de alguna otra manera estamos teniendo los que trabajamos muchas veces en las oficinas o estamos gestionando temas, e irnos preparando para lo que pueda venir del espacio público. Reargumentar temas tan importantes como la salud, creo que es algo que es fundamental y tenemos que seguir construyendo estos casos donde le demostremos a las autoridades la relevancia tan profunda que tiene nuestro trabajo y el espacio público. ¿Qué ves en los próximos años? Una especie de corto plazo y de mediano plazo para tu agencia, para los espacios públicos en Seattle y para general los espacios públicos de los Estados Unidos. Acabo de ver el comunicado de Christine Stratton que pues hubo un tema de corte de presupuesto desde la administración del señor Trump y antes de irse hizo la maldad de cortar ahí presupuestos, pero inmediatamente la asociación reaccionó. Eso me encantó verlo, mandó una carta a la administración del presidente Biden. De ese es el tamaño de la influencia de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en los Estados Unidos y están ahorita ya en pláticas con la administración de Biden para poder modificar esto. Además de que junto con otras organizaciones, la NRPA logró nuevos fondos a partir, me parece que de todo el sistema el Fondo de Agua de los Estados Unidos, $900 millones, que fue un programa de advocacy, de política pública trabajado durante muchos años para lograr más fondos para el espacio público. ¿Qué ves en el futuro para ustedes? Pues creo que el futuro tiene mucha posibilidad, ¿verdad? O sea, y como cualquier otra cosa, esta pandemia o cualquier crisis nos da muchos retos, pero también nos da mucha oportunidad. Nuestro trabajo en parques y recreación ha cambiado de una manera fundamental. O sea, sabemos la importancia de lo que hacemos, pero también sabemos que no podemos seguir trabajando de la misma manera. O sea, aunque ya viene la vacuna, etcétera, siempre la gente vamos a tener que pensar cómo hacer este trabajo en una manera diferente, seguir con el advocacy, seguir convenciendo a la gente que nos siga apoyando, pero por ejemplo, sabemos que la necesidad de la comunidad actualmente es diferente. La salud, obviamente, educación, o sea, los chiquitos han perdido tanto aquí en los Estados Unidos con las escuelas virtuales que no funcionan, ¿verdad? Y no funcionan bien para los niños que ya están batallando con su académico, ¿verdad? Entonces, tenemos que involucrarnos más en la educación, tenemos que involucrarnos más en el desarrollo de destrezas de empleo, porque mucha gente no trabaja o sus trabajos ya no van a existir. Tenemos que apoyar a la comunidad de esa manera. Y también tenemos que para nosotros, aquí en Seattle, por ejemplo, cambiar la manera en que hacemos la recreación y no solamente enfocarnos en los edificios, en las paredes, sino que salir para afuera y para llevar la recreación a las comunidades donde la comunidad lo necesita. O sea, los parques, obviamente, pero los proyectos de casas de bajos ingresos, etcétera. O sea, tenemos que cambiar nuestra idea de recreación. Y a nivel nacional, creo que algo que ha cambiado positivamente también de la administración nueva es que absolutamente tenemos la oportunidad ahora de seguir platicando del medio ambiente, de climate change, de nuestro ambiente que lo hemos destruido, ¿verdad? Y tenemos que buscar maneras de cómo lo podemos volver a salvar. Y nosotros en Parques y Recreación, porque tenemos la responsabilidad de tantos acres de parques y de lugares públicos, es algo que tenemos que volver a involucrarnos nosotros mucho más. Pero lo fundamental es de que no podemos seguir haciendo el trabajo como lo hacíamos antes, porque los factores que nos llevaron a eso ya han cambiado y van a seguir cambiando y tenemos que ser más flexibles en cómo hacemos el trabajo. Claro, esto último que menciona Jesús, importantísimo, y en el podcast 17 puedes
revisar el contenido. Precisamente hablamos cómo transformar un parque en una escuela para el medio ambiente, tratando de ver cómo, con lo que decía Jesús en el tema Vitoria de la educación, podemos transformar nuestros parques no solamente en lugares donde se promueva la salud y el empleo, como también lo decía Jesús, sino este lugar de enseñanza, aprendizaje para nuestros niños y jóvenes y en general para toda la comunidad. Cómo podemos lograr transmitir conocimientos para el cuidado del clima, para el cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático y otras cosas más que el parque nos da oportunidad de hacer. Y también mencionó la importancia de escuchar a la comunidad, de escuchar sus necesidades, lo que quieren, porque como decías, ya ha cambiado tanto que ya no son las mismas necesidades que habían antes de la pandemia y nosotros lo sabemos, pero desde nuestras trincheras podemos creer saberlo, pero hay que escucharlos. Y así como mencionas el podcast de educación, también tenemos un podcast que habla acerca de este diseño participativo, de escuchar las necesidades, escuchar a la comunidad para poder crear espacios que al final puedan hacer que salgan de la rutina y que mejoren su calidad de vida. Bueno, pues acaban de escuchar a Jesús Aguirre, de nuevo superintendente de la Oficina de Parques y Recreación de Seattle, Washington. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos, por poder compartir toda tu experiencia y por darnos estos como highlights, tips, consejos tan importantes que pueden hacer que nosotros vayamos mejorando, creando y como pues poniéndole las pautas y un objetivo en común a todos los esfuerzos que hacemos aquí en los países de Latinoamérica. Muchas gracias, Victoria, Luis. Es un placer estar aquí con ustedes y realmente muchas gracias y les felicitamos por todo el trabajo que hacen ustedes. No, al contrario, fue un placer para nosotros poder compartir este espacio contigo y a ti que nos escuchas y nos acompañas, te agradecemos una vez más. Recuerda que ya nos puedes encontrar en Spotify, iTunes y otras plataformas, así que búscanos en la que utilices y suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio. Y bueno, como ya saben, cada lunes tenemos un nuevo podcast, así que Luis, danos una probadita de la del siguiente lunes. Bueno, el siguiente lunes en el podcast 19 vamos a hablar sobre marketing y comunicación. Este tema que es tan importante para poder, lo hemos hablado en otras ocasiones, a final de cuentas la vocación o una de las vocaciones del espacio público es lograr su uso y aumentar sus usuarios para que más personas se beneficien de todo lo que nos ofrece el espacio público como estas estructuras urbanas tan importantes en las ciudades. Y es importante el marketing y es importante la comunicación, es importante promocionar nuestros servicios en nuestros parques, en nuestros sistemas de parques, los programas, como decía Jesús, las concesiones que tenemos, todo esto para que la gente se anime a salir. A mí me llama mucho la atención lo que decía Jesús. Somos una ciudad, decía él, con un montón de gente que le encanta salir y hacer cosas. Y bueno, para los que conocen un poco Seattle, para los que no, es una ciudad, no sé, Jesús, cuántos días del año llueve, pero es una ciudad que llueve muchísimo y sin embargo siempre hablamos de que no hay mal clima, sino hay mal vestimenta, ¿no? Y hay que lograr salir, ¿no, Jesús? Huguito. Absolutamente. Sí, entonces bueno, aprovecharemos el siguiente podcast para hablar de marketing y comunicación, no te lo pierdas y bueno, cerramos, Victoria. Sí, recuerden que se pueden unir a nuestra comunidad, los invitamos, van a poder encontrar diversas herramientas de profesionalización, tenemos libros, tenemos pues los webinars, no se lo pueden perder. Recuerden visitar www.anpr.org.mx. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como @ANPRMéxico. Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista Parques. Prueba Conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR, uniendo parques y espacios públicos en América Latina.